Hola, ¿qué tal, amiguitos? Les habla el maestro payaso y el día de hoy vamos a ver la materia de historia. Pues ya terminamos algunos, ¿verdad? Y todavía nos quedan algunos por terminar. Así que vamos con historia y el día de hoy vamos a ver la Guerra de Independencia, el comienzo de la Guerra de Independencia de México. Claro que sí, en contra de los españoles. La Nueva España, ¿verdad? Se peleaban la Nueva España. Los españoles querían seguir sacando oro, plata, sacando muchas cosas, animales, cultivos y un montón de cosas que se llevaban para allá porque decían que esto era de ellos. Y los mexicanos, los criollos, los mestizos dijeron, no, nosotros queremos ser autónomos. ¿Qué es eso? Van a decir, autónomo viene de auto, es como un auto, que se maneja solo, quiere decir se maneja solo, autónomo. Entonces la palabra autónomos quiere decir que los países que se quieren manejar solo, sin ayuda de otro país. Esa es la palabra autónomo. Entonces los mexicanos, los mestizos y los criollos, ya saben quiénes son los criollos, los hijos de españoles vividos aquí, nacidos aquí. Entonces ellos decían, no, queremos ser autónomos, queremos un gobierno propio, y empezaron a luchar. Y los primeros fueron Don Miguel Hidalgo, acuérdense. Después fue Morelos, y así le seguimos hasta que se consiguió la independencia de México. Así que, preparados para ver la historia, cómo comienza el grito de independencia. Así que comenzamos con el maestro payaso. Ok, Maguey. Vámonos con el inicio de la independencia. Ok, Maguey. Vamos entonces, el inicio de la guerra y la participación de Hidalgo y Allende. Ok, Maguey, qué bonita historia. Vamos a ver el día de hoy acerca de esta guerra que la ganó. ¿Quién creen? Pues México, pero no siempre. Todas las batallas se ganaron, ¿verdad? Ok, Maguey. Dice aquí, Miguel Hidalgo, Hidalgo. Así decía un niño, Miguel Hidalgo, decía, no está grande, pero no largo. Que Miguel Hidalgo, influido por las ideas de la Ilustración. Recuerden ustedes que en aquel entonces, ¿verdad? La Ilustración, la gente se ilustraba leyendo, ¿verdad? Porque ilustrar quiere decir brillo, ilustrar quiere decir luz. Entonces, la gente de antes, pues, recibió esa luz aquí en el cerebro. ¿Por medio de qué? De los libros que empezaron a circular por todo el mundo. Y entonces llegó la Ilustración hasta México también. Y los hombres ilustrados, como cuáles, Hidalgo, por ejemplo, Allende, Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Don José Domínguez, todos ellos empezaron a pensar diferente y decir,
pues ya es mucho, ¿verdad? Ya queremos que, pues se vayan los españoles y dejemos acá solitos, ¿ok? Entonces, estaba en contra de la esclavitud, don Miguel Hidalgo. En la esclavitud decía, ya no queremos ser esclavos, ya no. Entonces, las desigualdades sociales, había mucha desigualdad, claro que sí. Se dirán, ¿por qué, maestro payaso? Bueno, habría muchas desigualdades porque no los trataban igual. Los reyes, por ejemplo, los burgueses ricos, los nobles, la nobleza, ¿verdad? De ahí, de los cercanos al rey, al virrey, no les hacía nada, ellos podían hacer lo que quieran, se juzgaban por leyes especiales y dijeron, no, ¿por qué? Tenemos que tener igualdad social, ¿ok? Entonces planteaba don Miguel Hidalgo, decía, la Nueva España debía ser autónoma, y como un auto, ¿verdad? Que se manejara, pero los mexicanos, no los españoles. No. Entonces, la madrugada, ¿qué creen que pasó? En la madrugada del 16 de septiembre de 1810. ¿Qué creen que pasó? Salió Hidalgo de la iglesia donde existía Dolores y empezó a tocaronar la campana así, ¡ay! Así, y dijo, convocó a la gente del pueblo de Dolores, pero no crean que no Dolores, ¡ay, no de Dolores! Así se llamaba el lugar, no crean que ya le estaban dando Dolores a la señora, ¿verdad? No. O a Miguel Hidalgo, no. Dolores, Guanajuato, en un lugar que se llama Dolores, en el estado de Guanajuato. Ok, y entonces, al unírsele para apoyar el regreso de Fernando VII, o sea que el pueblo de Fernando VII, recuerden que era el rey de España, que lo habían destapado los napoleónicos. Napoleón ya no quería que Fernando VII fuera el rey. Sin embargo, al destituir la autoridad virreinal, ya que en este momento no se buscaba propiamente la independencia en un principio, ¿verdad? Ok, ellos querían ser iguales, buscaban la igualdad en un principio, sino dejar de pertenecer a España, que casi es lo mismo, ¿verdad? Entonces ellos decían, no, ya España, ya no. Ahora, entonces, mientras los franceses estaban en España, dijeron, no, pues ¿cómo vamos a pertenecer a España? Entonces decían, no. Entonces dice, para que se unieran a la lucha, Hidalgo logró atraer a peones. Entonces empezó a decir, y empezaron a llegar los peones, campesinos también, los mineros empezaron a llegar, y todos, ¿verdad? Artesanos, indígenas, mineros, mestizos, criollos y de tocho morocho empezaron a llegar. ¿Y qué creen? Todos dijeron, pues vamos a armarnos, ¿pero con qué? No había dinero para comprar armas, pues con lo que tengan, ¿verdad? Y entonces empezaron a traer ondas, esas que le daban vueltas así con piedra, palos, machetes e instrumentos de labranza. Dijeron, con esto le vamos a dar a los españoles para que aprendan la lección. Y entonces miren aquí con lanzas, cuchillos,
de Tocho Morocho dijeron, no, pues vamos a armarnos como podamos, ¿verdad? Con palas, picos y todo eso. Aquí vemos nosotros una fotografía. Dice el cura Hidalgo en la Ronda, 1900 nació Vargas, miren. Ahí vemos nosotros una pintura, creo que es, no es fotografía. Ok, instrumentos de labranza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Los instrumentos de labranza del campo, lo que ocupaban en el campo, como la coa, el machete, por ejemplo, ¿sí? Para el asadón también traían acaso asadón y formaron un improvisado ejército que le llamaron, ¿cómo creen? Ejército insurgente. Ustedes dirán, ¿por qué le pusieron insurgente a su ejército? Pues porque surge de la gente, por eso es la palabra insurgente, ¿verdad? Llamado así porque fue un grupo de personas que se declararon en contra de las autoridades. O sea, es algo que surge en contra de las autoridades. ¿Ok? Entonces, luchaban para cambiar las autoridades de Fernando VII el rey. Ya no querían al virrey, ya no querían a los españoles. Y entonces la mayoría, pues nadie estaba preparado para pelear. No tenían una instrucción militar, aunque bajo el liderazgo de Allende, porque Allende, él sí era militar. Allende dijo, pues a ver, Allen a la gente, Allende, ¿verdad? Allende halló a la gente y le empezó a enseñar cómo luchar, cómo pelear, porque Allende había sido militar, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues vamos con Allende, que contó con tropas disciplinadas que inicialmente formaron el núcleo del levantamiento armado. O sea que Allende ya tenía su gente, pero ellos sí habían estudiado militar, ¿verdad? Y entonces con esa gente empezaron. Y dice, el ejército insurgente, acuérdense que se llamaba insurgente, el de Hidalgo, así se llamó. Le llamaron ejército insurgente, acuérdate bien, encabezado por Hidalgo y Allende. Ellos eran los meros que había que cualársele, ¿verdad? Señor Hidalgo, el mero chichihue. Señor Allende, mero chichihue. Así le decía a la gente, ¿verdad? Inició su camino rumbo a la Ciudad de México. Dijeron, vamos a México, y allá a México vamos a guerrear. ¿Y qué creen? Pues no pudieron llegar a México, ¿verdad? Pero dicen mejor primero vamos a otro lado, donde residían los poderes de la Nueva España. Entonces hasta la Nueva España querían ir a Ciudad de México. Al llegar a la ciudad de Guanajuato, o sea, empezaron a caminar y hasta que llegaron allí donde estaban las momias de Guanajuato. Llegaron primero a Guanajuato, y exigieron ahí, cuando llegaron, dijeron, a ver, autoridades, que se rindieran, ríndanse autoridades de Guanajuato, las momias, a ver. Y ahí, ¿qué creen que pasó? Ahí las autoridades se rindieran. Por estas se encerraron. Ellos dijeron, no queremos. Dijeron los de Guanajuato, mejor nos encerramos. Y entonces esos señores ricos, autoridades, se encerraron con los españoles ricos. Dijeron, no, nos van a quitar todo, nuestro oro, nuestra plata. Mejor vamos a escondernos, así como cuando jugábamos a las escondidas. ¿Y qué creen? ¿A dónde creen que se pueden esconder las autoridades de Guanajuato? A la Alhóndiga. Muchos le llamaban Alhóndiga de Granaditas. ¿Cómo se llama, maestro payaso? La Alhóndiga. No albóndiga, no.
Albóndigas esas que comemos cuando hay allá por mi rancho, donde cuando se casan las dan albóndigas grandototas, unas bolotas así grandotas de carne. No, esas son albóndigas, pero esa no, acá se llamaba alóndiga, no albóndiga, albóndiga de la ciudad llamada Granaditas. ¿Por qué? Porque ahí tenían granos, ahí, pero no granos de acá, de la cara, no, tenían granos, pero semillas como maíz, trigo y todo eso, ahí almacenaban, era un lugar grandísimo, por eso le llamaban albóndiga, no digo alóndiga de Granaditas. ¿Por qué Granaditas? Porque había granos, Entonces dijeron, aquí nos vamos a acostar, ¿verdad? Nos vamos a esconder, a esconder para que no nos vean los insurgentes. Y ahí se metieron ahí, en medio del maíz. Dijeron, aquí no nos ven. Y bien encerrados y todo, con algunos militares, ¿verdad? Y entonces, para defenderse, ¿y qué creen? Los insurgentes se enojaron, dijeron, tomaron el edificio, dijeron, ¿por qué no? Ahí está, pum, pum, y empezaron los disparos. ¿Y qué creen? Entonces los insurgentes entraron y tomaron el edificio. Mataron a todos los que habían refugiados ahí. ¡Ay! Los mataron a todas las autoridades. Mataron a todos los que estaban ahí, los ricos, españoles y españolas, mujeres también, todos ellos, pum, 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 los mataron. Y entraron a la alhóndiga de Granaditas y todos, y entonces saquearon la ciudad durante 2 días, les quitaban todo lo que tenían, entonces en los cuales varios habitantes de origen español fueron asesinados, con Hidalgo y Allende no pudieron evitarlo, y decían, no, acuérdense que Hidalgo era cura, y Allende era militar. Dijeron, no hagan eso, y la gente dice, no, vamos a matar a todos los vamos a matar. Y entonces, pues nadie pudo evitar la gran masacre cerca de Valladolid. Entonces dijeron, ya los mataron, y empezaron, pum, 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 y dijeron, ahora ¿dónde vamos? Vamos a Valladolid. Y ya se fueron caminando cerca de Valladolid. Hidalgo le encomendó a José María Morelos. Ahí se encontró por primera vez a José María Morelos y le dijo, Morelos, tú me vas a ayudar. Y Morelos le dice, sí señor, ok. Entonces dice, te vas a ir al sur a pelear y te vas a ir a Acapulco, pero no a la playa. Dijeron, bueno, me voy a poner mi bikini. Nada que bikini, ni nada de eso, nada, ni que la toalla y que la sombrilla. No, te vas a ir a Acapulco, pero a pelear. Vas a tomar Acapulco, te vas a ir al sur a pelear tú, y mientras yo peleo por acá. Y entonces Morelos dice, ok, me voy a Acapulco, pero a pelear. Y se fue a pelear entonces José María Morelos y Pavón a tomar Acapulco, pues tener el control del puerto les permitiría comunicarse con el exterior. Mientras tanto, en otros lugares se había iniciado más revueltas. ¿Qué hacían? Había también movimientos por todos lados, no nada más ahí en Guanajuato, en Dolores, Hidalgo, no. Entonces, dice, los insurgentes continuaron su marcha a la Ciudad de México. Ellos querían llegar a la Ciudad de México. Recuerden que ya habían pasado acuérdense, primero fue Guanajuato, ahí en la alhóndiga de Granaditas. Después se fueron a Valladolid.
Vaya, vaya dolor, Valladolid es Valladolid, vaya dolor. Y ahí se encontraron ahí cerca de Valladolid, a José María Morel. Dijo, te vas a ir a Acapulco, no lleves toalla, ni bikini, ni nada de eso, te vas a ir a pelear. Entonces después dijeron, vamos a la Ciudad del México. ¿Y qué creen? Antes de llegar a México, ahí en el Monte de las Cruces, ¿qué creen que pasó? En el Estado de México. En el Estado de México y en el Monte de las Cruces, pues había muchas cruces y había un montón de monte. Ahí en el Monte de las Cruces se agarraron con ¿con quién creen que se agarraron? Pues con los realistas. Ustedes van a decir, ¿y quiénes eran los realistas? Acuérdate que te dije que el ejército realista eran los de la Real Corona. Real Corona quiere decir de los españoles. Claro, esos eran los enemigos de los insurgentes, los españoles. O sea, cuando yo diga los realistas, son los españoles, o sea, es el ejército español. Ok, y ahí, ¿qué creen? En el Monte de las Cruces, entonces el virrey mandó a su ejército ahí porque sabían que ahí iba a llegar Hidalgo con toda su tropa. Entonces, ¿y qué creen? Pues a las que vencieron ahí, entonces, ok, entonces fue una batalla que ganaron ahí, ganaron en el Monte de las Cruces Hidalgo y su gente. Y claro que sí, y ahí fue una de las batallas más duras que ellos ganaron. Y entonces, ¿y qué creen que sucedió? Ahorita vamos a ver acerca de lo que ocurrió cuando los insurgentes marcharon al norte y fueron apresados por el portal de Primaria. Entonces ahí lo pueden buscar ustedes también. Alhóndiga, que es una albóndiga, yo decía que era es una bola pero la albóndiga, no, la alhóndiga, construcción en la que almacenan granos, lo que les decía, ¿verdad? Ok, Mackey. Dice, luego de esa batalla, la Ciudad de México quedó desprotegida y Allende propuso que tomaran la capital, pero Hidalgo se negó. ¿Qué quiere decir? Que Allende le dijo a Hidalgo, vamos a pelear, pero a la Ciudad de México. Entonces Hidalgo dijo, no vamos a México, ahí no. Como que tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo, entonces se enojó mucho Allende. Dice, ¿por qué no quieres ir a México? Y don Miguel Hidalgo dice, ¿por qué no quiero ir a México? Ahí no, tengo miedo. Entonces Hidalgo se negó, dijo, no vamos. Tal vez consideró que no tenían armas, porque dicen, no, es que no tenemos armas, no tenemos hombres suficientes, o que podría ser saqueada como Guanajuato, porque recuerden que en Guanajuato saquearon, mataron mucha gente. Hidalgo no quería que pasara lo mismo que pasó en Guanajuato, por lo que ordenó a la retirada. Dijeron, vámonos, y empezaron a marchar. Se empezaron a ir entonces, y por lo que la retirada fueron alcanzados por el ejército realista. Lo siguieron ellos, el ejército realista siguió al ejército de Hidalgo. Lo siguieron, y nos están siguiendo, nos van siguiendo, córrele. Y entonces Hidalgo y Allende empezaron a correr junto con su gente, y vámonos, retirada, que les causó muchas muertes. Entonces se murieron muchísimas gentes, de modo que se dispersaron y varios de sus seguidores abandonaron el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente se espantó, como los realistas los
lo siguieron. Entonces, mucha gente mejor se fue. Dijeron, no, mejor ya no. Ya no. Después de este episodio, los insurgentes, o sea, los de Hidalgo, se dividieron en dos grupos. Uno quedó al mando de Hidalgo. Hidalgo dice, a ver, yo me llevo la mitad. Y el otro encabezado por Allende. Entonces, Hidalgo y Allende se dividieron. Dijeron, vamos a separarnos para guerrear bien. Y entonces empezaron las diferencias entre Hidalgo y Allende. Dijeron, ¿por qué no quisiste ir a la Ciudad de México? Entonces tuvieron su primera derrota. Las diferencias entre estos dos líderes aumentarían y se perdería la unidad del ejército insurgente. Más tarde, ambos grupos se reunieron en Guadalajara. O sea que cuando llegaron en Guadalajara, allí en Guadalajara agarraron la jarra y dijeron, vamos a tomar la jarra entre los dos. Y entonces Allende y Hidalgo se volvieron a abrazar y dijeron, ok, vamos a pelear juntos otra vez. Claro, y entonces agarraron la jarra y entre los dos dijeron paz, pero no paz. Ok, entre ellos dos volvieron a donde enfrentaron al ejército realista en Puente Calderón y fueron derrotados. Ahí en el puente, acuérdense que en el Puente Calderón, allá en Guadalajara, ¿qué creen? Pues no ganaron, no perdieron, perdieron. Perdimos. Claro que se perdió esa batalla. En abajo del Puente Calderón. Mataron a muchos insurgentes, campesinos y mineros y todo eso. Mataron un montón el ejército realista, ¿verdad? Ahí debajo del Puente Calderón. Ahí perdieron los insurgentes. Por eso se puso triste Hidalgo, se puso triste Allende, dijeron ya nos van a ganar. Y bueno, fueron derrotados y entonces todos tristes se marcharon hacia el norte. Dijeron, ¡vamos al norte! Y entonces se fueron caminando hacia el norte, allá por Chihuahua, Coahuila, para comprar armas. Dijeron, vamos a comprar armas a Estados Unidos. Y entonces dijeron, allá sí vamos a agarrar las metralletas y vamos a ganar. Entonces dice, pero, bueno, ¿qué creen? Cuando iban a comprar las armas, llegando a Coahuila, los agarraron presos a Hidalgo y a Allende. ¿Por qué? Ok, y allí en Coahuila, juzgados, condenados a muerte en Chihuahua. De ahí de Coahuila se los llevaron a Chihuahua. Entonces de Coahuila se los llevaron a Chihuahua. El 26 de junio de 1811, Allende, Aldama y otros jefes insurgentes murieron fusilados. Mataron a Hidalgo, mataron a Allende. ¿Y qué creen? Dijeron, pues ya perdimos. Pues no, ¿qué creen? Entonces, una vez que ellos ya murieron, dice, un mes después, Juicio Hidalgo corrió la misma suerte y fue fusilado el 30 de julio de 1811. Lo fusilaron. Acuérdate, el 30 de julio de 1811. Como advertencia a otros rebeldes, las cabezas de estos líderes fueron colocadas en jaulas. Les quitaron la cabeza
y fueron colocadas en jaulas y exhibidas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, ahí donde me los mataron, ahí los pusieron esquina a esquina. La guerra no terminó. ¿Ellos qué pensaban? Ya terminó la guerra. No es cierto. La guerra no terminó ahí. Pues Hidalgo y Allende lo sucedieron otros jefes insurgentes que retomaron el día a favor de la libertad. Por lo tanto, no. La exacción eran pagos obligatorios. La exacción. Les daban exacción, entonces no querían la exacción. Aquí miren, vemos como Hidalgo, ¿verdad? Empezó a ir con gente, ¿verdad? Las antorchas, el cura Hidalgo abanderando las tropas a Totonilco. Allá en Totonilco hay una canción que dice: a Totonilco tú tienes a Totonilco. A ver, ¿escuchamos? Qué bonita canción, ¿verdad? Ok, mientras escuchamos la canción, pues vamos a ver ahí el pensamiento social y político de Morelos. Ah, ¿qué creen? ¿Qué dijeron? Ya se acabó la guerra. Pues no, pues ya después de que mataron a Hidalgo, Allende, siguió, ¿quién creen? Morelos. Él siguió la lucha. Recuerden que él lo habían mandado ¿a dónde? A Acapulco, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, pues ahora yo me quedo solo. Y entonces José María Morelos, un sacerdote también, sacerdote así como Hidalgo, nació en Valladolid. Fue el encargado de continuar la lucha armada. Él conocía bien la región de la Nueva España, pues había sido arriero, andaba para allá y para acá, conocía todos los lugares. Aunque abandonó esta actividad a los 25 años para ingresar al sacerdocio en el colegio de San Nicolás, ahí es donde estudió, en San Nicolás, donde fue alumno de Miguel Hidalgo, ese era su maestro, ¿verdad? El ejército de Morelos fue distinto del primer ejército insurgente, pues se caracterizó por ser más disciplinado. O sea que el ejército de Morelos era más acá disciplinado. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Entonces, pues tenían más disciplina, con menos elementos, estaba formado por personas dedicadas a diferentes actividades ligadas al campo. También eran campesinos entonces. La minería en mineros, de las religiones, eran militares. Además se concluyeron grupos africanos, también los africanos le entraron a la lucha. Dijeron, yo también le voy a entrar. Los africanos, los mulatos, o sea, ¿qué es eso, maestro? Acuérdense que los mulatos es una combinación de africano con español, sale un mulato, el hijo se llama mulato. Entre sus oficiales se encontraban Vicente Guerrero. A ver, entre ellos estaba un mulato que se llamaba Vicente Guerrero, que fue el que terminó. Guadalupe Victoria, otro señor también. Hermenegildo Galeana, ándale, ese Hermenegildo Galeana de Galón. Mariano Matamoros, también ese Mariano que mataba moros. Y Nicolás Bravo. Nicolás Bravo. No, ese no es el otro. Entonces, ese Nicolás Bravo y José Mariano Matamoros, a partir de 1812, Morelos destacó como líder insurgente. Dijeron, aquí solo mis chicharrones truenan ahora. Así decía don Morelos, ¿verdad? Y entonces, ahí a partir de eso, Morelos se convirtió en el mero chichihui. Tomó el control de varias poblaciones hasta que ese mismo año en Cuautla, Cuautla, no Cuauhtémoc, en Cuautla, en el actual estado de Morelos, ahí fue sitiado por las tropas realistas de Félix María Calleja. ¿Quién era? ¿Qué es eso, maestro? ¿Quién era Félix María Calleja? Pues era un español.
ese señor dice, vamos a rodearlo. Sitiarlo quiere decir rodearlo. Lo rodearon, dijeron, ahora sí, vamos, que no salga, que no salga. Lo rodearon a Morelos y dijeron, aquí los vamos a matar, ahí en Cuautla, Morelos, ahí en Cuautla. Acuérdense, Cuautla, el Cuauhtémoc, no, es Cuautla, perdón, no es Cuauhtémoc. Cuautla, ahí lo rodearon, lo sitiaron, se llama, no se dice rodear, se dice sitiar. Y ahí ese señor Félix María Calleja, don Félix dijo, aquí no van a salir, decía don Félix María Calleja. Entonces, 2 meses los tuvieron ahí, dijeron que se mueran, querían que se murieran de hambre, de sed. Y dijeron, ahora cómo le vamos a hacer, nos vamos a morir. ¡Ay! Entonces querían matar a Morelos junto con su gente. Dijeron, aquí no salen. Y el sitio duró 2 meses, estuvieron ahí encerrados. ¿Hasta qué creen? Morelos pudo escapar. Ustedes dirán, ¿y cómo escapó? Por un niño que prendió por ahí la mecha de un cañón, ¿verdad? De una artillería. ¡Pum! Cuando empezaron a los bombardazos, se oyó así. Y entonces, ¿qué creen? Morelos pudo escapar. Y entonces se fue a donde creen, para Veracruz. Yo me voy para Veracruz mejor, a Orizaba. Llegó ahí donde está mucho frío. Orizaba y Oaxaca se fueron mejor, ¿verdad? Huyendo de ahí. Ok, Maguey. Morelos pensó que hacía falta un gobierno que unificara a las fuerzas insurgentes. Dijeron, hace falta un gobierno. Y en septiembre de 1813, ¿qué creen que hizo? Convocó a un congreso de Chilpancingo. ¿Qué es eso, maestro? ¿Qué es eso? Congreso quiere decir que nombró a diputados. Los primeros diputados para que hicieran las leyes para los mexicanos. Entonces dijeron, vamos a hacer un congreso. Y le llamaron el Congreso de Chilpancingo, no de Chilipiquín, no, Chilpancingo. Se suena Chilipiquín, ¿verdad? Pero acuérdense de Chilipiquín, es el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, los que hacen las leyes. Entonces, en el actual estado de Guerrero, Chilpancingo en Guerrero, ahí hizo el primer congreso. Ahí está, miren, aquí está Hidalgo, digo Morelos, aquí está Morelos, el mero, y aquí dijo, vamos a hacer el primer congreso, y entonces aquí nombró a los primeros diputados que hubo para que hicieran el primer gobierno. Aquí está un diputado, otro diputado, un diputado, muchos diputados, ¿verdad? Y entonces empezaron a hacer, dice, José María Morelos y Pavón fue el líder mestizo que continuó la lucha insurgente con el ejército ordenado y varios oficiales. También impulsó la constitución de Apatzingán. Aquí una representación de cuando se firmó. Aquí que están haciendo la constitución de Apatzingán. Impulsó la constitución de Apatzingán. Ahí hicieron el primer librito. Recuerden que la constitución era un librito donde están las leyes de los mexicanos. Él fue el que hizo las primeras leyes ahí en Apatzingán. Entonces por eso le llamaban Constitución de Apatzingán. ¿Sí? Ok. Ese congreso presentó el documento que se llamó Sentimientos de la Nación. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Hicieron un escrito y una hoja así grandota, ¿verdad? Y le pusieron arriba Sentimientos de la Nación. ¿Sí? ¿Y qué creen que hicieron ahí? Ahorita vamos a ver qué hicieron. Ok, entonces seguimos explicando lo de los sentimientos de la nación. Entonces, esos sentimientos en este papel le pusieron sentimientos de la nación. ¿Y qué planteaba? Entre otros puntos, dice que en América, decía América, no crean que las águilas de la América,
No, ni el Puebla, ni el Santos, ni el Cruz Azul. No, decía que en América, o sea, el continente americano, debía ser libre. Decía, debe de ser libre. ¿Por qué? Por eso se llamaba sentimientos, porque lo sentían. La nación libre, que no haya esclavitud, que sea independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que no dependa de los españoles, ¿verdad? Que sea libre, independiente, que no haya esclavitud. También decía, hablaba de la esclavitud. No debe de haber esclavitud. Entonces, también decía que no había distinción, ¿verdad? De castas, que nada, que todos debían ser libres, iguales, ¿verdad? Entonces debía prohibirse también la distinción de castas, aquí que todos querían iguales ante la ley. Debería servir entonces esas diferencias. A partir entonces de sentimientos de la nación, entonces recuerden que hicieron un congreso en Chilpancingo, allá en Chile. Chilpancingo viene de Chile, ok, allá en el congreso, ¿verdad? De Chilpancingo, allá donde estaban los diputados ya, Morelos le conoció como, le pusieron a Morelos siervo de la nación. Usted dirá, ¿por qué le pusieron siervo? Así como apodo, ¿verdad? Pero era siervo, era un corderito, ¿verdad? Un venadito chiquito, era un siervo de la nación, decían que era siervo, le pusieron, recuerdan la palabra siervo de venado, pero pequeño, ¿verdad? Sobrenombre al que le adoptó al rechazar el título de Alteza Serenísima. Ellos le querían poner Alteza Serenísima, nada de que Alteza, nada, ¿verdad? Ellos dicen, no, yo soy siervo de la nación, que el Congreso le había otorgado, ¿ok? Pero él no quiso ser Alteza Serenísima, nada de que Alteza, de alzarse, no quiso de alzarse más. Entonces, este Congreso se redactó una constitución. Fue la primera constitución que sería promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Ahí se hizo la primera constitución. Si te preguntan a ti, ¿dónde se hizo la primera constitución? En Apatzingán. De Apatzingán, de Apá. Diga, Apá, ¿dónde se hizo la constitución? En Apatzingán. En el actual estado de Michoacán, ¿sí? Ahí, en esa declaratoria va la libertad de América Mexicana. Sin embargo, esta no entró en vigor porque la lucha contra los realistas, porque estaban en lucha, ¿verdad?, continuaba entre los propios insurgentes, había diferencias, o sea que no se querían ni unos ni otros. Morelos continuó la lucha a lograr tomar Acapulco. ¿Se acuerdan que Morelos lo mandaron tomar a Acapulco? Hasta que tomó Acapulco. Acapulco, que decía la bruja, ¿verdad? Decía Acapulco. Entonces cayó, pero luego de perder una batalla en Tehuacán, Puebla, ahí en Tehuacán, le dieron su tehuacanazo. ¿A quién? Pues a Morelos, y perdió. Y ahí, ¿qué creen? Ahí en Tehuacán, ¿verdad?, le pusieron Tehuacán en las narices a don Morelos, y entonces cayó prisionero y murió fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, hoy Estado de México. Ahí en Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815, murió don José María Morelos. Aquí está, miren, cuando lo fusilaron. Aquí está don José María Morelos, porque lo agarraron preso, ¿verdad? Lo agarraron preso ahí en Tehuacán, le dieron sus tehuacanazos, ¿verdad? Y entonces, pues los agarraron preso, y ahí en Ecatepec lo mataron a Morelos, ¿ok? Entonces, así es como concluyó el movimiento de independencia, ¿ok?
Entonces ya nos falta poquito, ya nomás nos falta otro tema y casi terminamos. El día de hoy, hasta aquí le cortamos un poco y quiero que me hagas un resumen, aunque ya no lo vas a entregar, vas a hacer un resumen de una hoja de lo más importante que aprendiste en esta lección. A ver, escribe, yo aprendí que Hidalgo empezó la lucha junto con Allende y después se fueron tocaron las campanas y de ahí se fueron allá a Guanajuato a ver las momias, allá a la lóndiga de Granaditas y bueno, entonces ahí entonces ustedes van a hacer un pequeño resumen de lo que entendieron el día de hoy. Abusados, así que nos vemos hasta la próxima. Adelante, caminante. Nos vemos de este lado de la pantalla.